Hola a todos y a todas, mi nombre es Emilio Chan y el día de hoy estaríamos presentando un nuevo video de una serie de videos sobre herramientas de análisis para procesos de mejora continua. El día de hoy estaríamos hablando un poco sobre lo que es el histograma. Uno de las herramientas básicas que se utilizan para poder caracterizar o entender el comportamiento de una serie de datos. Si estás interesado en el tema, podrás encontrar una lista de múltiples herramientas de análisis que estaríamos publicando y que con muchísimo gusto pues te podemos facilitar. Empecemos por qué es el histograma. El histograma es una representación gráfica de una variable que hemos tomado a partir ya sea de muestreos o de algún tipo de sistema donde estemos capturando algún tipo de datos. Y en esta variable lo que estaríamos encontrando es una agrupación por la repetición de los datos de una sola clase. Veamos un poquito cuáles son los componentes en sí del histograma. El histograma en sí vamos a encontrar que es un gráfico, que vamos a tener una serie de clases, que es cada una de las clases, pues va a ser una de las agrupaciones, por así decirlo, y en cada una de las agrupaciones vamos a hacer un conteo de cuántas veces se repite en una serie de datos valores que puedan pertenecer dentro de esa clase. Podemos ser que las clases sean cualitativas o cuantitativas, es decir, que las clases sean valores continuos o sean valores de tipo discretos. Entonces recordemos que básicamente vamos a estar teniendo en el eje horizontal los límites, por así decirlo, de cada una de las clases, y en el eje vertical vamos a estar teniendo la frecuencia o el conteo de cuántas veces se repite los datos de cada una de las clases. ¿Para qué sirve? Pues vamos a generar esas clases, vamos a identificar, por ejemplo, cuántas agrupaciones podemos estar teniendo. Esto nos permitiría poder entender un poco cómo está la dispersión o el agrupamiento de los datos entre ellos. Vamos a poder identificar cómo se distribuyen los elementos, cuáles clases tienen mayor cantidad de repeticiones, a dónde está la mayor agrupación o la mayor cantidad de datos agrupados. Vamos a poder hacer comparaciones, por ejemplo, entre muestras o poblaciones. Imagínense que podemos realizar un histograma en diferentes tipos de muestras, si nos vamos a procesos industriales o procesos de servicios, el rendimiento de un operario o el rendimiento de un operador de call center, o el tamaño, por ejemplo, promedio de las cuentas de las diferentes personas si estamos entrando en ese tipo de datos. Entonces podríamos hacer comparativos para poder entender cómo se comportan las cosas, y de una sola visión vamos a encontrar la dispersión de los datos, pero también me va a permitir entender si existe un parecido entre el comportamiento de los datos y el comportamiento de alguna distribución de probabilidad teórica que nos podría servir en los procesos de inferir el comportamiento de las variables. ¿Cómo se desarrolla? Pues básicamente hay una serie de pasos. Primero, importantísimo, recopilamos los datos. En otros videos hemos hablado sobre lo que es el sistema de análisis o el análisis del sistema de medición para poder entender que realmente los datos que estamos creando son los correctos. Desarrollamos la distribución de frecuencias, que es, pues primero empezamos a calcular el rango, que es agarremos el dato mayor y el dato menor, y a partir de ahí podemos identificar el rango, lo restamos. Calculamos la cantidad de clases. Hay varias fórmulas que se utilizan. Está la fórmula de Sturges, está reglas de dedo, de decir, arrancar con siete clases, y a partir de ahí, si hay mucha agrupación o mucha dispersión, pues modificar ¿cómo se llama? La cantidad de clases. O existe una forma para arrancar de una forma sencilla, que identificamos la cantidad de clases con la fórmula de K, cantidad de clases, que es igual a la raíz cuadrada de n. N, recordemos que es la cantidad de datos de la muestra. Si empezamos a ver que hay demasiada agrupación o que hay mucha dispersión, pues podemos aumentar o disminuir la cantidad de clases según veamos conveniente. Una vez que determinamos la cantidad de clases, vamos a determinar la amplitud de las clases, o sea, cuánto va a ser el ancho de esta clase.
La fórmula, vamos a hacerlo, es I, que hace referencia a la amplitud de la clase, va a ser igual a R, que es el rango, dividido entre la cantidad de clases que estamos teniendo. Y a partir de ahí determinamos los límites inferiores y superiores de cada una de las clases y realizamos el conteo para luego graficar. Vamos a hacer un pequeño ejemplo en una hoja de Excel para ayudarnos a entender este comportamiento. En este Excel lo que encontramos es el resultado de un muestreo que realizamos. En este muestreo pues encontramos que hicimos 50 datos y lo que estábamos midiendo era el tiempo de atención de un operador en una llamada. Un cliente llama a un call center para hacer una solicitud o para ver algún tipo de trámite, y vamos a considerar el tiempo de llamada desde que el operador contesta hasta que el operador finaliza. Y estos son los tiempos en minutos que utilizamos para llamarlo. Ok, si vemos, tenemos 50 datos y lo primero que quisiéramos hacer es pues empezar a caracterizar un poco esos datos. Si nos vamos nos vamos al procedimiento, lo primero que tendríamos que determinar es cuánto es el máximo, cuánto es el mínimo, para poder a partir de ahí determinar un rango. Entonces, vayamos al máximo, que si lo hacemos por Excel, lo que vamos a estar es determinando con la fórmula max, esto está en español, determinamos el rango de datos y tenemos que el máximo son 19 minutos y el mínimo vamos a determinarlo con misma fórmula o fórmula mínimo, determinamos el rango y vemos que la duración mínima de las llamadas es de 2.2 minutos. El rango sería agarrar el máximo y restarle el mínimo y por lo tanto aquí ya tendríamos cuántos son la dispersión o una primera aproximación a la dispersión de los datos. Teniendo un dato máximo de 19, tener un rango de 16.9, pues estamos hablando de que tenemos mucha dispersión. Paso número 1, listo, ya lo tenemos. Ahora sí, ¿cuál era el paso número 2? Determinamos la cantidad de clases. Recuerden que existen diferentes fórmulas para hacerlo, pero para este ejercicio vamos a estar utilizando una que se llama raíz de ¿qué? De la cantidad de datos, y habíamos dicho que tenemos 50 datos. ¿Cómo vimos esa cantidad de datos? Pues aquí los tenemos, son 50 datos. En este ejemplo estamos hablando de que tenemos 7 clases, 7.0. Bueno, como las clases son datos continuos, pues vamos a hacer una aproximación a 7 datos. Una vez que ya logramos identificar cuántos datos vamos a estar teniendo, vamos a hablar de lo que es la amplitud de la clase. Acuérdense de la fórmula de I, amplitud. ¿Cómo vamos a determinar la amplitud? Tenemos, para hacerlo de una forma rápida, el rango promedio, el rango que estamos teniendo de los datos entre la cantidad de datos o de clases que estamos teniendo, y por lo tanto decimos que la amplitud de la clase es de 2.41. En este caso, para hacerlo, vamos a redondearlo a 2.5. Bueno, vamos a crear ahora sí una tabla para poder realizar lo que es la distribución de frecuencias y el análisis de estas. La tabla va a tener las siguientes columnas. La primera es clases, para determinar en qué clase estoy. El límite inferior de la clase. Límite inferior de la clase. Vamos a tener el límite superior de la clase. Vamos a tener el conteo. Bueno, para poder, una vez dijimos que íbamos a tener 7 clases, entonces tenemos clase 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El límite inferior de la clase vamos a utilizar el dato menor que vamos a estar teniendo. Como les digo, existen diferentes metodologías. Esta es una que simplifica un poco la parte de los procesos. Una vez que ya tengo el límite inferior, vamos a tener cuál es el límite superior. ¿Eso cómo lo determinaríamos? Vamos a agarrar el límite inferior y le vamos a subir a sumarle la amplitud de la clase que estamos teniendo. Por un tema nada más de forma, vamos a ponerle esto en centrado y vamos a dibujarle bordes. Okay. Una vez que tenemos todo esto, lo que vamos a estar haciendo es, ahora sí, vamos a calcular el límite inferior de la clase 2. Ya aquí tenemos la clase número 1, o sea, el primer rango de trabajo que vamos a estar teniendo. El límite inferior de la segunda clase, ¿qué va a ser? Va a ser el límite el límite superior de la clase anterior. Y mismo procedimiento, vamos a decir que el límite superior de la segunda clase es el límite inferior de la segunda clase más el rango que estamos teniendo.
Continuamos con el procedimiento. Pues para una forma más sencilla lo que vamos a hacer es que vamos a jalar los datos. Yo quiero que este valor, que es ¿cómo se llama? La amplitud de la clase se mantenga fija. No quiero ¿cómo se llama? Que si yo jalo la fórmula se mueva. Entonces, pues la forma más sencilla de hacerlo es bloqueo en columnas y bloqueo en filas. Podría solo bloquearlo en filas porque es lo que se va a desplazar. Y jalo hacia abajo. Veamos qué es lo que queremos en la mayoría de los casos, que al menos el límite superior contenga, o sea, el dato máximo esté dentro del límite superior. En este caso, pues ya tenemos aquí los datos. Una forma de trabajarlo que es tomar ciertas decisiones es, por ejemplo, si me encuentro un valor en la lista de datos que esté dentro del límite inferior, lo contamos en esa clase, pero no lo contaríamos en caso de encontrarnos un límite superior. Es decir, si nos vamos a encontrar un valor como 2.2, en este caso yo lo cuento acá como parte de la clase número 1. Si yo me encuentro un valor que sea exactamente 4.7, no lo cuento en esta, sino lo cuento en la siguiente. O sea, se incluye los valores que están dentro del límite inferior, pero no se incluyen los valores que estén en el límite superior. Son pues algún tipo de criterios. Voy a hacer el conteo, pues básicamente, ¿qué sería el conteo? Una forma de trabajarlo es por fórmulas, evidentemente, pero la otra es utilicemos un poco la herramienta de Excel. Vamos a ordenar los datos de menor a mayor y vamos a decir, ahora sí, ¿cuántos datos de estos están por debajo de 4.7? Estos que están acá. Vean que aquí tenemos un dato 4.7, este no lo incluimos en esta categoría, sino lo meteríamos en la clase número 2. Estos valores que estoy marcando yo acá de color verde, vamos a marcarlo de otro color un poquito más fuerte para que se vea, son los que estaría contando yo en esta sección. ¿Cuántos tenemos acá? Tendríamos un total de 6 datos. ¿Cuántos estarían entre 4.7 incluido y menores que 7.2? Estos que están acá. Vamos a marcarlos de otro color, azul. ¿Cuántos en total? 9. Y este proceso lo vamos a continuar para cada uno de los datos. ¿Cuántos están entre 7.2 y 9.7? Estos que están acá. Serían un total de 10. ¿Cuántos están entre 9.7 y 12.2? Un total de 10. Entre 12.2, perdón, y 14.7. Total de 8. Entre 14.7 y 17.2. Total de 5. Y mayores de 17.2 tendríamos estos que están acá. Un total de 2. Si yo sumo estos datos que están acá, deberían ser la cantidad completa de los datos del muestreo. ¿Y cómo podemos encontrarlos? Sí, correcto, sí lo son. Una vez que tenemos estos datos, pues continuaríamos haciendo dos columnas adicionales, una de frecuencia y una frecuencia acumulada. ¿Qué buscamos en estos datos? Pues vamos a determinar cuánto es el peso porcentual de la cantidad de datos que estamos teniendo en porcentajes y en porcentajes acumulados. ¿Cómo obtendríamos esto? Pues tendríamos el conteo de cada una de las clases dividido entre la cantidad de datos en total. Como otra vez no quiero que se me mueva el dato, pues simplemente les pongo ¿cómo se llama? El signo de dólares, o como les dije, en este caso lo que estaríamos haciendo es bloqueando solo las filas porque no voy a moverme en columnas. Una vez que tengo este dato, puedo generar el dato de frecuencia acumulada.
¿Qué sería la frecuencia acumulada? Pues aquí en la primera clase tendría el 12% de los datos. En la segunda clase, si yo sumo la primera y la segunda clase, tendría el 30% de los datos. Si yo quiero el acumulado hasta la tercera clase, sumaría todas las clases anteriores. Sería un 50% de los datos y esto ahora sí lo puedo jalar. Y determino que aquí tendría el 100% de los datos. Por un tema más que nada gráfico, podemos decirlo que lo veamos a nivel de porcentajes, otra vez en el centro. Una vez que hacemos esto, ya tendríamos la distribución de frecuencias y podríamos hacer el famoso gráfico podríamos realizar ahora sí el histograma. Para realizar el histograma, la forma pues tal vez más sencilla es creamos un gráfico de barras, marcamos el conteo, la frecuencia y la frecuencia acumulada, vamos luego a borrar la frecuencia. Determinamos el gráfico y vean que ya a partir de acá me están haciendo unas recomendaciones de los diferentes gráficos. Marco el que me interesa porque vean que aquí yo lo que voy a hacer es tener la frecuencia de los datos en conteo en barras y la frecuencia porcentual en líneas. Lo marco. Puedo borrar este dato de frecuencias porque no lo vamos a utilizar de momento. Y para trabajar una forma un poco más prolija, lo que puedo llevarme este segundo línea o la línea en un eje secundario. Para convertirlo en eje secundario, pues simplemente marco la serie, le doy clic derecho, me voy a la sección de dar formato a la serie de datos, se me aparece esta sección y voy a decirle que esto lo quiero tener como un eje secundario. Vean como al lado izquierdo voy a tener la frecuencia absoluta y al lado derecho voy a tener la frecuencia relativa, que es el porcentual de manera acumulada. Entonces, una vez que le ponemos acá que esto es un histograma, y aquí podemos ya ahora sí determinar que tenemos una acumulación en los datos centrales, aunque hay mucha dispersión de los datos, y puedo encontrar que tengo una acumulación de un 70% de los datos en las cuatro primeras categorías. Como ven, esto me sirve para poder determinar o entender un poquito cómo está el comportamiento de los datos y a partir de acá poder tomar algunas decisiones sobre el proceso. De mi parte, les agradezco. Hoy, como le dijimos, hicimos un poco lo que es un diagrama o un histograma y la idea es que lo vayan practicando, viendo a ver dónde lo podrían hacer para caracterizar los procesos, entender un poco sus comportamientos. Y como les dije, bueno, mi nombre es Emilio Chan y los espero en nuevos videos donde estaríamos presentando algunas otras herramientas de análisis que nos permitirán mejorar los procesos de mejora continua en nuestras organizaciones. Sin más por el momento, me despido y les recuerdo que si tienen alguna duda pueden escribirme a mi correo emilio.chan@grupo-mcs.com. Muchas gracias.